Hoy quiero mostrarles una joya excepcional. Se trata de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La mujer que fundó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como es España. Si quieres sentirte como una reina, llama al 973 01 y 01 y siéntate como una reina. Les estamos hablando de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad que forjó una nación que se convertiría en imperio. Cambiamos de asunto. ¿Existe una conspiración planetaria para dominar el mundo? ¿Existe un grupo de personas que tratan de establecer un nuevo orden mundial? ¿Hay determinados magnates con dinero y poder que pretenden instaurar un gobierno planetario, una plutocracia que mueva los hilos de toda la humanidad? Siempre se habla de que, siempre que se sale a relucir esa ingeniería social, se habla de un hombre como George Soros. ¿Pero quién es este personaje? George Soros es un magnate, un inversor financiero húngaro de origen judío, nacido en Budapest en 1930, nacionalizado estadounidense, que se hizo mundialmente famoso en 1992 al provocar el miércoles negro que hizo quebrar el Banco de Inglaterra. Es uno de los hombres más ricos del mundo y ha generado toda una leyenda acerca de su capacidad para manejar el orden planetario. Libros Libres acaba de publicar El proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Su autor es Carlos Astiz, periodista, doctor en Ciencias de la Información y profesor universitario. Ha publicado varios libros y nos sorprende ahora desvelándonos los secretos de uno de los hombres más poderosos y también enigmáticos del mundo. Don Carlos Astiz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿quién es George Soros? Pues George Soros realmente es la cabeza más visible de un grupo de magnates que tienen un proyecto de control de las sociedades, de debilitar esas sociedades para mejorar su influencia sobre ellas y con el objetivo claro y concreto de incrementar su poder y sus beneficios. Es tan simple como eso. Es decir, no es una conspiración y es más, el libro ha intentado huir de las teorías conspirativas, es decir, que no entra ni a decir si son verdad o mentira, pero sí que es cierto que la cosa es mucho más sencilla, es decir, desde siempre, esto no es nuevo, los poderosos han intentado siempre concretar unas reuniones para proyectar, para definir cómo va a ser la sociedad en la que viven o las sociedades sobre las que influyen. Eso es lo que está sucediendo ahora, es decir, con determinados grupos, pero en concreto todos los amigos de Soros, ese grupo de magnates entre los que podemos encontrar la Fundación Ford, o los Rockefeller, o Bill Gates y Melinda, o los grandes amos de las tecnológicas, desde Mark Zuckerberg hasta la gente de Google. Todos ellos realmente lo que pretenden es: somos ricos, somos poderosos, queremos serlo más. Empecemos por el principio. George Soros es un hombre rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Según la lista Forbes, creo que está en el número 60 o por ahí. ¿De dónde procede su fortuna? A ver, no está del todo claro. Lo que sí parece es que efectivamente tuvo un momento crucial, un momento brillante, que fue el miércoles negro, cuando, apostando contra el Banco de Inglaterra y la libra esterlina, consigue en un solo día 1.000 millones de libras esterlinas de beneficio. Pero parece que el origen de su fortuna está muy relacionado también con algunas otras fortunas muy antiguas, como los Rothschild, por ejemplo. En estos momentos, una parte muy importante de su fortuna está en paraísos fiscales y parece que grandes dueños de tecnológicas, dueños de grandes empresas, utilizan sus fondos de gestión para hacer valer sus dineros. Es decir, efectivamente, no solamente él es un multimillonario, sino que también es un gestor de fondos de multimillonarios. ¿Es realmente miembro de un gran gobierno mundial? A ver, yo creo que de un gobierno mundial no lo sé. Es decir, yo creo que constituido como tal, digamos que quizás no formalmente.
Pero sí que hay un proyecto clarísimo de todos esos magnates para definir cómo va a ser la sociedad en el mundo en los próximos años. En concreto, la sociedad occidental, las sociedades democráticas, y en ese proyecto tienen clarísimo que lo que quieren es debilitar esas sociedades, debilitar los individuos que las conforman, las naciones de las que forman parte, porque eso les va a permitir influir con mucha más facilidad y mucha más potencia sobre los designios, sobre el futuro de lo que va a ser. ¿Cuál es el nuevo orden mundial que pretenden implantar? Pues el nuevo orden mundial es aquel en el que las naciones se han fragmentado, se han roto, aquel en el que las grandes instancias supranacionales, sin la voluntad popular transmitida en las urnas, es quien dirige realmente los acontecimientos, y sobre los que ellos, sobre esos organismos supranacionales, la Unión Europea, la Comisión Europea, incluso la ONU, sobre los que ellos tienen más capacidad de influencia. En estos momentos no se puede decir que se reúnen en una mesa y digan tú te vas a dedicar a este trozo, tú te vas a dedicar a aquel, pero sí es cierto que tienen una agenda común, con una dirección común, y ahí están metiendo influencia todas estas grandes nombres. En los años 50 aproximadamente, algunos grandes capitalistas estadounidenses, los Ford, los Rockefeller, se dieron cuenta de que podían influir mucho más, de manera mucho más sencilla, y era más aceptable por las poblaciones, sus designios, lo que ellos decidiesen, que si lo hacían desde sus corporaciones o desde sus medios de comunicación directamente señalados como partidarios o propios de esas corporaciones. Así surge el capitalismo filantrópico, es decir, ese capitalismo que quiere influir en la vida social y política, además de en la económica, a través de organizaciones no lucrativas, de fundaciones o de ONGs. Sí, pero ellos lo que pretenden es generar sociedades desestructuradas, sin valores, empobrecidas, sin cohesión social, sin emprendimiento y subvencionadas. Claro. Eso vaya una ONG, claro. Es empobrecer a la gente. Claro, precisamente, es decir, lo que la izquierda les proporciona es esa fuerza de choque y además todo un armamento ideológico en el que nos tienen acostumbrados las fábricas de ideas, que son fundamentalmente en las sociedades occidentales, las universidades, los medios de comunicación y el aparato educativo y cultural. Entonces, desde esas instancias, que están claramente sesgadas hacia la izquierda, lo que ellos hacen es construyen un discurso buenista, pero que realmente lo que encubre no es sociedades abiertas, como el propio nombre de las sociedades, de las fundaciones del propio Soros, ¿no? No son sociedades abiertas lo que pretenden son sociedades débiles. No son personas con raíces, con fortalezas, en absoluto. Lo que pretenden es, y lo estamos viendo en la transformación educativa y cultural a la que asistimos en Occidente, personas cada vez más débiles, con menos raíces familiares, en las que no se reconocen ni siquiera a sí mismos como persona de tal o cual género. Todo el asunto de la ideología de género es básicamente la traslación de la lucha de clases, del odio y resentimiento de la lucha de clases al interior de la pareja, al interior de las relaciones humanas, la destrucción de la familia, la destrucción de la sociedad, el debilitamiento de todos esos lazos que nos hacen fuertes como personas, es lo que pretende. Pero en el aspecto económico eso rompe absolutamente la definición clásica de lo que es el capitalismo y el socialismo o comunismo. Teóricamente al capitalismo le acusaba a la izquierda de ser para que unos cuantos ricachones se enriquezcan más, pisotean los derechos de los trabajadores, cuando en realidad el capitalismo genera riqueza en todo el mundo y permite prosperar. Frente a lo que decían, no, la izquierda es solidaria y apuesta por ayudar a los más pobres, cuando en realidad estos auténticos ricachones apuestan por la izquierda para empobrecerlos más y seguir siendo ellos los que lideran el mundo. Claro, pero es un proceso de captación de las mentes. O sea, toda la lucha política, y los comunistas se dieron cuenta muy pronto de esto, toda lucha política es la lucha por la conquista de la mente, del pensamiento de los individuos. Y en consecuencia lo que están utilizando es precisamente ese panorama ideológico, esa construcción cultural de palabras vacías, y lo vemos en España clarísimamente, ¿no? Es decir, todos los gobiernos que se denominan progresistas realmente lo que hacen es ser pobresistas, porque lo que difunden es la pobreza, la miseria material, cultural. Y ese problema, es decir, esa cuestión es lo que ellos intentan evitar con un gobierno, por ejemplo, como el que tenemos en España. Es decir, George Soros es mentor de Pedro Sánchez, es uno de los pilares básicos de su ascenso a secretario general. Una persona que se define claramente como partidario de esa sociedad abierta, porque tiene, digamos, pocos escrúpulos morales para derribar todas las barreras que quiere precisamente ese diseño. Un diseño en el que España deja de existir como nación, en el que los individuos no reconocen ni siquiera a su familia, en el que ya no se reconocen a sí mismos y en consecuencia son mucho más manejables, mucho más maleables. ¿Es verdad que cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del gobierno, la primera persona con la que se reunió fue George Soros? Sin duda.
Y además la mantuvieron en secreto, fuera de la agenda oficial, pero alguien del entorno de Moncloa lo filtró para, yo creo que, advertencia de los españoles, ¿no? ¿Dónde se habían conocido? Se conocieron hace muchísimo tiempo. Es decir, Pedro Sánchez trabajó en una fundación vinculada con el Departamento de Estado y con las Open Society Foundations, y ahí se conocieron. Pero no solamente se ha visto con el padre, se ha visto con 2 de los hijos. Es decir, cuando es forzado a dimitir como secretario general del PSOE por engañar, por mentir, recordamos todos aquellas urnas llenas de votos falsos escondidas en el propio Comité Federal, cuando se le obliga a dimitir porque su proyecto era el que está implementando ahora, y su propio partido le elimina como secretario general, pero no lo pone en la calle porque el PSOE ya en ese momento tenía la debilidad suficiente o no tenía la fortaleza suficiente como para haberle expulsado, que es lo que se hubiera merecido alguien que intenta engañar a los representantes del partido. En ese momento él dice, me voy a coger mi coche y voy a recorrerme todas las agrupaciones socialistas. No es verdad, lo que hace es que coge un avión y se va a Estados Unidos a hablar con el entorno de Hillary Clinton y George Soros. En ese momento Hillary Clinton había sido la niña mimada de Soros hasta que éste decide que Obama es mucho más aceptable y que puede ganar mejor las elecciones, y cambia de caballo justamente cuando se inicia la carrera presidencial en Estados Unidos, y que cambia a Hillary Clinton por Obama como presidenciable. ¿También está George Soros detrás de la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump? Sin duda. Es decir, yo creo que esto además no es una cosa que se sepa ahora. Es decir, llevan los últimos 4 años no perdonándole a Trump su victoria. Es decir, un ejemplo muy claro es el Black Lives Matter. Ha ocasionado toda una serie de disturbios, o ha protagonizado una serie de disturbios en Estados Unidos, supuestamente contra el racismo estructural que sufría el país. Eso ha generado una movilización del electorado de izquierda, del electorado juvenil, precisamente contra ese racismo. ¿Quién financia Black Lives Matter? Lo financia o surge del Centro Legal de la Pobreza del Sur, un despacho de abogados cuyos ejecutivos están maravillosamente bien pagados. El SPLC cobra el director general $450.000, que incluso allí es un pastizal. ¿Y quién financia SPLC? ¿Quién genera ese centro legal? George Soros y sus Open Society. Menciona usted Black Lives Matter, está también la tecnología Silicon Valley, Human Rights Watch, hay nombres como Rockefeller, como Melinda y Bill Gates, Greenpeace, Hillary y Bill Clinton. ¿Todos estos forman un mismo grupo en el que está George Soros como gran pope? Sí, yo creo que hay un cuadro muy ilustrativo que es decir, todas las fundaciones no solamente financian miles de organizaciones, porque estamos hablando de miles de organizaciones con centenares de miles de miembros, la mayoría de los cuales piensan que realmente están contribuyendo a un mundo mejor, cuando realmente lo que están haciendo es contribuir al diseño de una nueva sociedad que es la que patrocinan estos magnates. Bueno, todas estas fundaciones, la Fundación Open Society, la Fundación Ford, la Fundación Mott, la Skoll, Tides, Rockefeller, todos estos no solamente financian miles de organizaciones, sino que se autofinancian unas a otras. En el libro hemos tenido que sustituir los cuadros de relaciones entre organizaciones por simples enumeraciones incompletas, porque no nos cabían, porque es tal el número de organizaciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que George Soros, solo para el Brexit, que fue uno de sus grandes fracasos, tenía más de 36 organizaciones directas, que a su vez estaban relacionadas con otros centenares de organizaciones, aproximadamente alrededor de 150.000 personas directamente vinculadas a esas organizaciones. En este sentido, el Brexit es un ejemplo. Aunque son muy poderosos, no son invencibles. Esto es una cosa que hay que señalar. A veces da la impresión de que son tan poderosos que no se puede hacer nada contra ellos. Pero la realidad es que han ido sufriendo derrotas tras derrotas, porque cada vez más gente se da cuenta de que ese diseño es un diseño contra la propia humanidad, es un diseño contra nuestro futuro y el de nuestros hijos, y en consecuencia resiste. A mayor opresión, mayor resistencia. Es toda una amenaza. Rad Salam Nahman, ¿qué opinión tienes de George Soros? Soros es el demonio en persona y es peor que una bomba nuclear. No lo digo yo, lo dijo el presidente de Hungría, que por eso le quitó la nacionalidad húngara y le prohibió entrar en Hungría. Y por eso vive ahí en Estados Unidos Soros. Soros es un personaje masónico, o sea, sobre la masonería mundial,
Aparte, uno de los 13 familias poderosas masones del mundo, entre ellos la familia Clinton, la familia Bush, la familia Rockefeller, la familia Lee en China, también y por encima de ellos también el club Bilderberg, que también, el que dirige este club también, Henry Kissinger, que era el arquitecto de la estrategia de Estados Unidos en tiempos de Reagan y Carter. Soros apoya a todo presidente masón. O sea, él quiere hacer un gobierno mundial, dirigir un gobierno mundial masón. Dice que es el momento. ¿Cómo hacer eso? Pues acabar con las traducciones judías y cristianas de Europa. Y en España también, principalmente, Soros cree que España es la única fortaleza de las traducciones cristianas católicas. Cada vez y menos. acabar con ello, de momento, bueno, se ha conservado algo. Y acabar con esta traducción en España, pues acaba con la traducción cristiana en Europa. Por eso él apoya los independentistas de Cataluña, también apoya también Bildu, ETA, todo lo que es para acabar con la unión de España. Soros ahí está. Soros está en todos los berenjenales malos, mediante su asociación Open Sociality, que Soros tenía 24.000 millones de dólares, su fortuna se calcula. A partir del año 2006, apoyó esta sociedad Open Sociality y mandó 18.000 millones de dólares. ¿Qué está apoyando? Soros tiene las grandes clínicas de abortistas en el mundo. Apoya también la educación sexual. Apoya los chiringuitos estos de los homosexuales, de lesbianas y gay. Apoya también las asociaciones de el feminista. Todas estas, ¿para qué? Para pues acabar con la sociedad moral, con la cultura judía cristiana el que hay en el mundo. Y así se puede controlar o gobernar el mundo. Soros, le digo, desde que el mundo es mundo, hay mal y hay el bien. Yo tengo un libro también hablando del enfrentamiento entre Dios y el diablo, Lucifer. Aparte que su Dios es Lucifer, pues el Dios de los masones. Lucifer es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y Lucifer se enfrentó a Dios. Y pues Soros es el diablo, es el representante del diablo en la tierra. Veo que lo tienes claro. Borja, ¿qué te parece? Bueno, lo que está claro es que primero felicitar por la autoría del libro, porque francamente además procuraré leerlo, porque la verdad es que es un personaje muy controvertido. Es un personaje, normalmente la gente con un nivel económico tan importante y que le gusta interferir o intervenir en sociedades y en gobiernos, no suele dar tanto la cara como la da Soros, y por tanto, pues evidentemente eso responde a algo. Y lo que decía Raat es cierto, es decir, la intervención de Soros en España es algo más que contrastado, no solamente a nivel de independentistas, sino también con los gobiernos socialistas, es decir, es algo más que contrastado. Las razones últimas, pues bueno, Raat expone unas cuantas. Lo que sí está claro es que es un personaje que quiere imponer una determinada ideología, un determinado sesgo, y lo hace pues aportando lo que mejor puede hacer, que es el capital, y que de eso no le falta, desde luego, ¿no? Y bueno, pues libros como este pues ayudan un poco a conocer un poco más el personaje y que no nos pille desprevenidos cuando desde otras instituciones se le trata de blanquear muchas de sus actuaciones, y bueno, es bueno. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Es un ejemplo más de persona que sufre en su infancia probablemente un trauma muy grande por los episodios que ocurrieron, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, los genocidios, el Holocausto,
contrae un odio especialmente contra la sociedad, más que la judía, la cristiana, ¿no? Porque él considera que el cristianismo y en concreto el catolicismo traicionó a todas esas víctimas del Holocausto. Ese odio lo conservó desde joven y se juró destruir la sociedad cristiana y católica, sobre todo en Europa. Y eso a eso sumado a su gran inteligencia, porque si no una persona no llega a tener el poder económico que tiene y sobre todo mediático, pues tiene estas consecuencias. No es diferente de otros personajes que a lo largo de la historia se han distinguido en este tipo de actividades, y él probablemente es una cara visible porque detrás hay muchos más. Está detrás de los grandes pucherazos que hemos visto en los últimos años, el último el que le han hecho a Donald Trump. Lo que pasa es que, bueno, Donald Trump es probable que la semana que viene presente una serie de pruebas y denuncias que van a poner muy complicada la designación de Biden. De hecho, hasta la propia CNN ya está, digamos, presentando paneles que no llegan a los de 170 electores, ¿no? Que esa sería la condición que marca la Constitución. Y aquí en España, pues bueno, nos tiene que preocupar que Sánchez se reúna con Soros y también que Casado y Arrimadas vayan a las reuniones del club Bilderberg, con lo cual eso sí que nos tiene que preocupar, porque realmente no sé qué coño pintan los políticos reuniéndose con personajes como estos, cuando tendrían que estar reuniéndose con los ciudadanos para ver qué necesidades tenemos, ¿no? ¿Usted qué opina, don Carlos? ¿No es así? Pues hombre, gracias por los elogios, pero yo creo que efectivamente tenemos todos los partidos, o casi todos, están implicados en este proyecto. Este es un proyecto mundial en el que están fundamentalmente la columna vertebral es la socialdemocracia internacional, con su aparato político y mediático, pero también sectores de lo que se ha denominado el centro derecha o la derecha popular en Europa, ¿no? Es decir, yo creo que todos ellos además están colaborando en ese proceso que, como decíais bien, hay un capítulo que se llama Ni Dios ni Patria, porque una de las cosas que están intentando es eliminar todas las raíces que nos fortalecen. Cuando tú tienes raíces estás fuerte, te asientas y puedes responder, puedes protestar. Y entonces, por eso, desde la identidad sexual hasta la identidad nacional, tiene que barrer. Soros no tiene especial interés por Cataluña. A Cataluña le importa un bledo y el País Vasco dos. Lo que le importa es la liquidación de España, porque España realmente tiene, por su posición política, geográfica e histórica, una posición muy relevante en la conexión espiritual e histórica con cientos de millones de personas. Romper la unidad de España, fragmentarla en trozos y fragmentar la sociedad de todos sus habitantes es una condición importante para hacer lo mismo en toda Iberoamérica. Ya lo están intentando en Argentina, en Chile, pero también en Europa. Es decir, el proceso separatista en España va a venir inmediatamente después, si consiguen esa victoria, con la liquidación de la unidad francesa o de la unidad italiana. Es decir, al final, de lo que se trata es de sociedades muy débiles, con individuos aislados, fragmentados, enfrentados unos con otros, es decir, los hombres contra las mujeres, los de un lado contra otro, y la imposición de esa sociedad supuestamente abierta, que no es más que una sociedad débil. Y la Agenda 2030 de la ONU, que está además desmenuzada en los verdaderos objetivos, lo que pretende es eso, es decir, es convertir un país, un planeta, en el que para ellos, y esto recordemos que no es nuevo tampoco, desde el siglo XVIII, Malthus y compañía, es decir, siempre han pensado los grandes magnates que había demasiados pobres que olían mal y no hacían caso. Y en consecuencia una parte de este proceso es la liquidación humana. Por eso su impacto sobre el interés de la falta de reproducción. Eso explica, por ejemplo, el apoyo a los colectivos homosexuales, el apoyo al aborto y a la eutanasia, porque quieren vaciar el planeta de gente en la medida de lo posible. Se ha denominado eso en la agenda globalista el gran reseteo. Acaban ya de iniciarse las conferencias donde nos van a intentar convencer de que no es necesario que poseamos nada. Tenemos que convertirnos en una sociedad de servicios. O sea, nos van a hurtar toda propiedad.
Ese es el objetivo ahora de la agenda globalista. Claro, es que son dictaduras, es decir, no son globalistas, podemos ser todos si pretendemos que a nivel global se extienda la salud o la cultura. Ellos son globalitarios, porque lo que quieren es, a nivel global, implantar una dictadura en la que los individuos no tengan ninguna capacidad de decisión. Aparte, George Soros es un filósofo, estudió la filosofía en Inglaterra y su profesor y gran maestre masón suyo era Karl Popper. Y una de las cosas que enseñaba Karl Popper y decía, divide, vencerás. Claro, al dividir la sociedad se vence la masonería. Otra cosa que dijo, cuando la sociedad es pobre y tú eres rico, te puedes controlar esta sociedad. Por eso Soros sigue esta enseñanza, ha estudiado la masonería y sabe eso. Y de hecho que Karl Marx también fue financiado, era un masón. Marx era un masón, financiado por la familia Rockefeller, sí, por David Rockefeller, el padre, que financió Marx y escribió el primer libro del Capital. Carlos Astiz, vemos que Soros supone una amenaza de dictadura mundial al estilo del Gran Hermano que George Orwell nos dibujó en 1984. Sí, un sistema como el totalitario soviético, muy parecido. Es como para estar preocupados por la que tenemos encima. Pues el mejor modo de combatir la preocupación es la información, ya lo saben, el proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el Gran Capital. Libro publicado por Libros Libres, firmado por Carlos Astiz. Carlos, enhorabuena por el libro. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un placer. Una pequeña pausa y todavía tenemos tiempo de contarles algo más. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño.
Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Hola, buenas. Ya llegamos, papi. Nos quedamos, pero tienes que ventilar, ¿vale? Sí, claro. Ventilar la casa. Y que nos muramos de frío, ¿verdad? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas y morirá mañana. Comunidad de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Simbioline Megaflora, es de Mundo Natural. Todavía nos quedan unos pocos minutos para hablarles del Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ese que se gastó 22.000 euros en acondicionar el jardín del Instituto de la Mujer, que deslizó 180.000 euros de los presupuestos a la red de sociedades del extesorero de Ganemos, que destina 470.000 euros a pagar asesores y que gastó 17.000 euros para criticar el uso del género masculino en los juguetes, resulta que es el que más incrementa su partida económica en los presupuestos generales del Estado. Irene Montero, que expulsó a Teresa Rodríguez durante su baja maternal, que no criticó los chistes machistas de Fernando Simón, que rechazó atender a colectivos feministas críticos con la ley trans, o que se negó a investigar los abusos a menores tutelados en Baleares porque el escándalo salpicaba a un gobierno afín, es la que ahora se emociona y rompe a llorar cuando dice que ella defiende los derechos de las mujeres. No digo estas palabras con ingenuidad, las digo como una declaración de intenciones.
Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres. Existe gracias al movimiento feminista y es una mano que suma a las manos de millones de mujeres en la defensa de la vida. ¿Es de verdad el ministerio de todas las mujeres o solamente de aquellas mujeres afines políticamente? ¿Defendió el ministerio de Irene Montero a Rocío de Mer, la diputada de Vox, cuando recibió una pedrada en una manifestación? ¿Ha denunciado el ministerio de Irene Montero que la novia y la esposa de 2 guardias civiles fueran apaleadas por defender a sus parejas en una agresión en Alsasua? ¿Ha criticado Irene Montero las expresiones machistas de Pablo Iglesias cuando decía aquello de azotar a una periodista hasta que sangrase? Nos preguntamos, ¿de verdad es el ministerio de todas las mujeres? Borja, ¿qué impresión te da? Bueno, pues por ser breve es una más de la demagogia que están tratando de inocular y que lamentablemente está comprando gente, es decir, no sé si mucha o poca, pero compra gente. Acabas de mencionar algunos casos, algunos muy dramáticos. Ella está conviviendo en una casa con un tipo que declara abiertamente que azotaría a una mujer y que además se pone en primera fila en las manifestaciones del Día de la Mujer. Bueno, es la mayor de las demagogias e insisto, lo grave no es que tengamos un ministerio que es completamente innecesario, pero no es que sea innecesario porque defienda los derechos sesgados de las mujeres que ellos quieren defender, obviamente, sino porque no estamos en una época para ministerios innecesarios, porque eso se da por hecho. Hay unas leyes de convivencia que se basan en el respeto mutuo y aquel que las infringe, pues evidentemente para eso están la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los juzgados para dirimir su futuro. Pero el problema es que, insisto, esta gente ha venido no a gobernar para todos, ha venido para inocular su sectarismo político. Les da igual si tenemos mayor capacidad económica, menor capacidad económica, si el país se lo puede permitir. La realidad es la que es, demagogia comunista en estado puro. Juan Carlos, ¿qué te parece? Si por algo se ha caracterizado este gobierno, que no lleva mucho tiempo, es porque la igualdad y los servicios sociales están peor que nunca. No es que antes estuvieran bien, porque siempre la dependencia pues ha sido... Pero ahora más que nunca, y lo estamos viendo en cómo se está tratando a los afectados, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Las residencias están dejadas de la mano de Dios, los ingresos vitales, estos pues, igual, las prestaciones por desempleo, las peticiones de jubilación, la atención sanitaria. O sea, en líneas generales hay más desigualdad que antes, ¿no? Por lo tanto, no ha servido para nada este ministerio y yo le preguntaría a ella, que acaba de decir que se ha creado para la igualdad de todas las mujeres, si también incluyes ahí, Irenita, a las mujeres que aún no han nacido, ¿eh? ¿A esas también las incluyes en ese ministerio? Rat. Pues a mí me parece el Ministerio de Igualdad es otro chiringuito más del gobierno social comunista. Vamos a ver, estamos viviendo en un país democrático, es un país europeo, es un país adelantado, de primer mundo. Eso es de la igualdad de hombre y mujer, ¿de qué es? O sea, debe de existir una igualdad entre hombre y mujer, no hace falta un Ministerio de Igualdad. Además, desde el año 1948, en la ONU, este asunto está normalizado en su constitución, el número creo que es el 20, el artículo 20 de la ONU, la igualdad entre hombre y mujer. Y todos los miembros de la ONU tienen que aplicar esta ley. En la Unión Europea también hay un artículo, también normaliza esta fórmula. Yo creo que también está en el artículo 28, que dice la igualdad entre hombre y mujer en todos los países miembros de la Unión Europea. Entonces, ¿para qué el Ministerio de Igualdad? Si es un país como mi país, Irak, Arabia Saudita, que ahí no hay igualdad, la mujer ahí se trata como segundo plano,
pues hace falta una Ministerio de Igualdad. Bueno, pero esa país demagogia de la que hablaba Juan Carlos, y por cierto, hablando de demagogia, hoy el compañero de Irene Montero, el vicepresidente Pablo Iglesias, ha anunciado que el famoso decreto que evitará los desahucios y los lanzamientos por falta de pago en las viviendas va a estar preparado de manera inminente, que en el plazo de un par de semanas lo quieren aprobar y tenerlo listo para su puesta en aplicación. Escuchen. Es una realidad que se están produciendo desahucios de familias vulnerables en la segunda ola de la pandemia, porque el decreto frente a los desahucios que está vigente en estos momentos no tiene la capacidad para frenar todos los lanzamientos, y a este respecto creo que en España tenemos que seguir consolidando una cultura de coalición que nos sitúa ante debates y ante situaciones que lógicamente no se producían en gobiernos de partido único, pero que producen resultados positivos, y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. Veremos en qué se traduce una medida tan polémica como esta. Se nos terminó el tiempo. Don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Raad Salam Naaman, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias, Borja Gutiérrez, por acompañarnos. Un placer. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado un día más. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.